Agradezco su presencia en esta sala junto con el senador Luis Humberto Fernández. Queremos brindarles algunos comentarios sobre un asunto que yo lo he estado denunciando en conferencias de prensa de manera reiterada y ya con algunos días de anticipación. El asunto de la obligación legal que tuvo el presidente de la República de hacer llegar al Senado las propuestas de integración de las salas anticorrupción, que son salas del Tribunal de Justicia Administrativa, ¿sí? Pero para que se identifique son salas anticorrupción, porque dentro de la justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa tiene otras competencias, inclusive fiscales, pero las reformas, las leyes que se produjeron del Sistema Nacional Anticorrupción colocó la parte jurisdiccional del tema de responsabilidades administrativas en temas de corrupción, las colocó en 6 salas. Una sala, la llamada sección tercera, de la Sala Superior del Tribunal de Justicia, Federal de Justicia Administrativa, y 5 salas regionales especializadas en esta materia. Y la obligación del Ejecutivo de haber hecho llegar al Senado de la República las propuestas debió haber sido cumplida al arranque del periodo ordinario, al arranque, para que en los meses de febrero, marzo y abril el Senado hubiera desahogado la parte que le compete en esta parte del proceso de ratificación o rechazo o no ratificación de los cargos. Pero también, y lo he hablado con ustedes, de dónde salieran los nombres era una cosa importante. ¿Qué proceso utilizó el Ejecutivo para construir esa lista? Era importante. Pero todo se llevó a cabo en el ocultamiento y con la dañada intención de impedir que el Senado asumiera una función plena, que por cierto yo me quedo en la duda si la ha asumido alguna vez, en los temas de nombramientos y ratificaciones. Lo hizo en la última semana del periodo ordinario. Yo lo denuncié, aquí lo he denunciado muchas veces, y por eso hoy que reacciona ante estos hechos el Comité Ciudadano de Participación Ciudadana, pues sin duda tenemos que tener una respuesta y una adhesión a lo planteado por el Comité de Participación Ciudadana, ¿sí? Que fue recientemente, por cierto, también fue parte de la deliberación del Senado y se integró a este comité. Ustedes saben cómo está integrado, ¿verdad? Jacqueline Pechars, Chávez Presa, ¿dónde está el otro? Aquí está. Jacqueline Pechars, Marie Claire Acosta, José Octavio Chávez, López Presa, perdón, Luis Manuel Pérez de Hacha y Alfonso Hernández Valdés. Ellos presentan el día martes un escrito que, por cierto, tuvo que haber sido dado a conocer a través de ustedes y no de las propias instancias del Senado de la República, como hubiera sido la Gaceta parlamentaria, para que fuera una difusión pública abierta el contenido de este escrito, y donde hacen una moción al presidente de la República y una moción al Senado de la República. Al presidente de la República para que publique todo el procedimiento que utilizó para llegar a designar a 18 personas, 3 de la tercera sección de la Sala Superior y 15 de las salas regionales especializadas. El método y el procedimiento que utilizó. Los nombres de quienes contendieron
para determinar que estos 18 hombres y mujeres fueron los que más capacidad y fueron más idóneos para ser propuestos. Y después al Senado de la República para que cumpla su labor de manera, o a la comisión permanente, cumpla su manera a plenitud, cumpla su obligación de revisar estos nombres. Pero quiero decirles que bajo las reglas de cómo funciona el Senado, son cargos que ya están ratificados, porque son producto de acuerdo entre el PRI y el PAN. Lo denuncié también. Les pido una reflexión para que le den importancia a este asunto. Es tan importante como el fiscal anticorrupción, del que se ha hablado y se ha escrito mucho. De eso hemos dicho, un fiscal a modo no sirve, un fiscal sin marco legal no sirve. Por tanto, en un extraordinario con un marco legal nuevo es lo correcto, y por eso estamos a favor de un periodo extraordinario. No vemos que el periodo extraordinario pueda ser en este mismo mes. Por favor, ¿quién lo ve? ¿Sí? Por eso queremos que el Senado, que las cámaras del Congreso no se vayan de vacaciones, no se vayan de receso, no se vayan de descanso y se pongan a preparar los dictámenes para que en la primera quincena de junio estén listos los dictámenes de todos los temas y estén listos, esté listo para que se convoque un extraordinario en la primera quincena de julio. Es lo real, es lo posible. El límite para que estén los nombramientos designados, el límite es el 19 de julio. Pero aquí viene ya un asunto. ¿Puede o no puede mandar el Ejecutivo otros nombres? Yo digo que sí. Sí puede hacerlo. Porque la ley de responsabilidades y su régimen transitorio establece que el límite es el periodo ordinario previo a la puesta en vigor de las reglas del sistema. Y eso es el 30 de abril. Si nos ajustamos a esos 18 nombres, van a ser salas a modo. Los nombramientos que se hicieron desde el Ejecutivo son nombramientos políticos. Y es un reparto entre el PRI y el PAN. Entonces, sí debería de regresarse esos nombres, sí debiera el Ejecutivo abrir un periodo rápido, breve, para que participe la sociedad civil, las universidades, en el proceso de designación de una nueva lista. Yo me pronuncio, aunque hay un plazo ahí que ya está vencido, pero no hay una ley con sanción, no hace nula la presentación. Una nueva lista de 18 integrantes no sería nula, tendría que ser atendida por la Comisión Permanente o por el Senado de la República. ¿Qué vamos a hacer desde el grupo parlamentario del PT Morena? Vamos a presentar un punto de acuerdo el día martes para que el Ejecutivo cumpla con la moción que le está haciendo el Comité de Participación Ciudadana en temas anticorrupción. Cumpla el Ejecutivo, aquí están los términos, ustedes seguramente ya tienen copia de este oficio, ¿sí? Aquí están claritos, y después para que el Senado y la Comisión Permanente cumpla con la moción que también está contenida en este oficio. Cumpla, pero sujetar el procedimiento de ratificación a los 18, lo advierto, lo auguro, lo pronostico, lo veo, lo leo, está enfrente, van a ser ratificados todos. Todos van a ser ratificados. Entonces, hagamos de un esfuerzo colectivo para que podamos tener de verdad tribunales jurisdiccionales en combate a la corrupción. Porque ya se deformó otra vez el procedimiento. Van a decir, no, ya no se puede enviar otra lista, porque el plazo para enviarla fue el plazo del periodo ordinario, previo al 19 de julio.
no habría ilegalidad si se envía otra lista. Y que esa lista se construyera con la participación de la sociedad civil de universidades. Tiene que haber otra lista para que sean de verdad cargos reales. Si los 18 que están enviados forman parte de un proceso público, rápido, pronto, y son los idóneos, adelante, que sean enviados. Pero así como fueron, simple y sencillamente son cargos, nombramientos políticos. Nombramientos políticos. Eso es lo que se hizo en un tema tan importante como es la integración de los órganos jurisdiccionales en materia de combate a la corrupción. Entonces presentaremos un punto de acuerdo el día martes para que sea atendida la moción que plantea el Comité de Participación Ciudadana tanto al Ejecutivo Federal como a la Comisión Permanente y al Congreso, al Senado de la República. Eso es lo que vamos a hacer y además, desde nuestra opinión, no debe de ser atendido este procedimiento por la Comisión Permanente. Debe ser atendido por el Senado en un periodo extraordinario, pero no sujeto a estos nombres, a los nombres, 18 nombres que nos enviaron, que ya son nombres que están acordados entre gobierno y PRI. El martes vamos a dar avances de los vínculos de cada uno de los 18, de los vínculos de incondicionalidad que hay con personajes del panismo y del priismo. Lo vamos a dar a conocer. Ya estamos dando seguimiento a esto y ya salieron los primeros datos, pero queremos que sea en otro momento, que va a ser el próximo martes. ¿Sí? Adelante, Luis Humberto. Bueno, nada más para abordar en esto. Sí quiero destacar que con esta decisión de los magistrados está en riesgo el Sistema Nacional Anticorrupción. La fórmula para matar el Sistema Nacional Anticorrupción es hacerlo una simulación. ¿Y cómo se va a hacer una simulación? A través de dos partes, magistrados a modo y fiscales sin potencia. Nada más para destacar la importancia de los magistrados, estamos hablando de que el fiscal solo vería los asuntos de corrupción penales, pero el 95% de los actos de corrupción son actos administrativos que se resuelven en este tipo de tribunales. Solo los que se volverían de pena corporal irían hacia el fiscal. Por eso es muy, muy importante que rescatemos el proceso, porque además, ¿qué credibilidad van a tener estos magistrados si pasamos por un proceso en el cual se auscultó, participaron universidades, participó la sociedad civil y en contratesis hacemos un proceso chiquito, aislado, donde no hay ni fundamentación ni motivación para la propuesta? Simplemente una lista de nombres sin ninguna característica y sin ninguna justificación de qué bien público o qué credenciales los prestigian. Y por eso llamamos a la sociedad civil, llamamos a todos los partidos y a todos los con los que hemos participado en esta lucha de dotar al Estado mexicano de un sistema de leyes y un sistema de instituciones anticorrupción, a unirnos para rescatar el sistema y que no se vuelva una simulación, que no a través de magistrados a modo y fiscales sin potencia acabemos haciendo un gran daño que sería volver el Sistema Nacional Anticorrupción una mera simulación. De mi parte sería todo por eso. Sí, es el tema que traemos como tema central nosotros de esta conferencia, de esta charla. Así es que, Rubén, si hubiera oportunidad de responder alguna pregunta que hubiera o tratar otro tema de su interés, con mucho gusto. Angélica, por favor. Angélica. Senador, respecto a estos magistrados, ¿también habría la posibilidad de que se pidiera una revisión de la presidencia a cargo de un priista como Carlos Chaurán? Porque este pues, va a ser el tribunal que juzgue la corrupción y este personaje pues está vinculado totalmente al PRI, toda su historia política y administrativa. Bueno, pues yo tengo mucho respeto por Chaurán, pero evidentemente este tipo
de personalidades que son personalidades, ya no encajan en esta época en donde la sociedad tiene una profunda desconfianza sobre instituciones, sobre dependencias de gobierno. Y ahí yo me diría un ejemplo también muy crudo de los personajes priistas, pues Raúl Cervantes, ¿verdad? ¿Qué más priista que don Raúl, mi amigo Raúl Cervantes, que le tengo respeto y cariño, ¿sí? Pero de verdad ya no encajan en las instituciones nombramientos vinculados a partidos políticos de dirigentes políticos. Sí, claro. O sea, Chaurán ha sido un político priista a lo largo de su historia personal. Entonces, no se está entendiendo de qué se trata. O sea, si esto, a partir del 19 de julio que queda instalado el Sistema Nacional Anticorrupción y funcionando, no existen responsables, que se vea que su sola presencia garantiza autonomía, independencia, imparcialidad, ¿sí? No va a funcionar y va a entrar en una época de decadencia todo esto que fue el gran sistema. Por eso apostamos nosotros, y eso creo que lo digo también por el senador Luis Humberto Fernández, a una transformación de fondo del país, ¿sí? Hoy muchos cargos que se están haciendo son transeccionales, o sea, trascienden los límites de este gobierno. Y entonces son cargos que cuando llegare un nuevo gobierno, pues sin duda se van a someter a la evaluación que haga ese gobierno nuevo y la sociedad. Entonces, debería debe asumirse el criterio de fortalecer las instituciones desde las personas que integran los órganos de las instituciones. ¿Sí? Yo me gustaría aportar un poquito. Mira, aquí hay un tema que es muy importante. No se puede ser todólogo en la vida. Dicen en la doctrina de la administración pública, ya hay un clásico, que se llama el diplomático, el juez y el administrador. Y son tres formaciones muy diferentes, que pues, no necesariamente, no son distantes, pero no es lo mismo. Y aquí la pregunta de fondo es, ¿estamos frente al proceso de transformación institucional más importante desde la Revolución Mexicana, que es dotar al país de un sistema nacional anticorrupción que no tenía? Entonces la pregunta debiera ser, ¿quiénes son las mejores mujeres y los mejores hombres para asumir estos cargos? ¿Por qué? Porque la potencia en las instituciones también radica en la credibilidad que tengan los actores del Estado. Imagínate cuando vengan las presiones de gobernadores, del mismo presidente, de titulares de los poderes. O sea, necesita ser alguien que tenga una credibilidad y una solvencia, no solo política, una credibilidad y una solvencia moral y una independencia moral para que pueda enfrentar todos estos retos. Y honestamente no lo vemos, y no lo vemos en el proceso de la lista de los 18, y tampoco lo vemos en una presidencia que, sin ánimo de prejuzgar, tampoco es alguien que haya encabezado la lucha anti la corrupción en México en ningún momento. Entonces, creemos que sí sería sano revisarlo y adecuarnos a lo que estamos viviendo y tomar una definición. ¿Queremos combatir a la corrupción en México o queremos que parezca? Esa es la definición que debemos de tomar todos los actores en este momento, desde el presidente de la República hasta sus humildes servidores. Gabriel Chantovila. Gabriel Chantovila. Senador, entiendo por lo que acaba de decir. Descalifica estos 18, ¿no? Nomás no reúnen lo que ustedes consideran para estar fiscalizando, ¿no? Los recursos públicos, quiero entenderlo así. Y una pregunta más es, pues ayer cambió nuevamente que va a encabezar la CONAGO
Y tres, tiene que ver también con este mismo tema. El gobierno federal ayer también reconoce que ha despuntado nuevamente la violencia y reclaman que se legisle en materia de seguridad nacional. Sí, a ver, primero, a ver, los 18 nombres son producto de un proceso oculto que nadie conoció, que no fue producto de una convocatoria abierta para que quienes aspiraran a esos cargos pudieran expresarlo de manera legítima y que su evaluación y la determinación de ser las personas con mayor capacidad y mayor idoneidad resultara de ese proceso abierto. No lo son. Y por tanto ya tienen esa mácula de sospecha de que fueron parte de un acuerdo político entre el gobierno y PAN como sus incondicionales. Seguramente están tomados de muchos lugares donde se imparte justicia, federal o local, seguramente serán abogados, abogadas, tienen que ser abogados, abogadas, seguramente muchos tendrán con enorme capacidad, seguramente, ¿sí? Pero son nombramientos políticos en donde la incondicionalidad de quien lo recomendó fue la razón fundamental de aparecer en esa lista. Y eso rompe con la naturaleza de lo que tenían que ser las salas regionales y la tercera sección de la sala superior, de las que yo llamo salas anticorrupción, que son salas federales de justicia administrativa, así se llama, ¿sí? Pero son los tribunales, son los órganos jurisdiccionales en materia de combate a la corrupción. Esa es mi opinión. Yo no descalifico a nadie en lo personal, pero sí descalifico la forma como se hizo llegar y la determinación de cómo se integraron estos nombres. Todo apunta a incondicionalidad. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hacen? Como que están acostumbrados a que las cosas se fuercen, ¿sí? Y que se acomode y todo se resuelva. Unos días de pataleo, unos días de crítica y arrancar. Así está acostumbrado el sistema de resolver las cosas. Por eso el hartazgo de la gente. Segundo tema. Bueno, la CONAGO surgió cuando el PRI no gobernaba. El PAN gobernaba, había una mayoría de gobernadores priistas, ¿sí? Y entonces fue un modelo de organización para negociar y tratar con la federación. Siempre fue un instrumento de negociación y es válido que se haya conceptualizado así. Cuando vuelve el PRI al gobierno federal, muchos pensamos que era ya inocuo el funcionamiento de una confederación de gobernadores, porque el control de la CONAGO y su destino se alojó en gobernación. Gobernación es quien determina quién es el que encabeza cada 6 meses esta forma de funcionar. Quisieron meterse, y quisieron que hiciéramos hasta una reforma constitucional. Yo era presidente del Senado cuando hubo una propuesta de reforma constitucional para que pareciera ya la CONAGO como parte de la arquitectura constitucional de México, con atribuciones para poder hacer negociaciones con la federación en temas específicos. Y la respuesta que les dimos fue no. Aquí estuvo para hablar con nosotros el entonces presidente de la CONAGO, Erubiel Ávila, estuvo acompañado por Mancera, por Moreno Valle, por el entonces entusiasta gobernador de Chihuahua, César Duarte, y les dijimos nanáis palomas, ¿sí? No, esto es otra cosa, la arquitectura constitucional es otra cosa. 3 poderes de la Unión, ¿me explico? Y 3 niveles de poder, federal, estatal y municipal. Los señores feudales querían ya meterse, ¿sí? Y entonces les dijimos que no, los grupos parlamentarios.
Bueno, yo lo que veo del relevo de Graco Ramírez, ¿Ha servido de algo la CONAGO? ¿les ha servido como instrumento de negociación? Sí, sí. Les ha servido como un instrumento de lucimiento. Sí, pues cada gobernador que tiene ese cargo utiliza a la CONAGO como un instrumento de protagonismo político, ¿sí? Creo que para eso sirve. En un momento muy complicado al prestigio de los gobernadores. Porque ese protagonismo y ese poder enorme que los gobernadores tienen en sus estados, pues llevó a los desvíos más lamentables de recursos públicos en la historia de México. Y los ejemplos no los voy a repetir, ustedes los tienen. La CONAGO nunca emitió una opinión oficial como CONAGO en contra de la corrupción en los gobiernos de los estados. Ya al final, cuando todo era enormemente grave, y recientemente es cuando el presidente de la CONAGO hizo algunas declaraciones al respecto. Pero como CONAGO nunca tuvieron una posición de deslinde, de señalamiento sobre quienes, siendo gobernadores, al dejar de serlo, ya tenían investigaciones y órdenes de aprehensión y detenciones, que ahí los ejemplos ustedes los conocen. Pero déjame darte mi opinión, déjame aprovecharme de tu pregunta, ¿sí? Para meterme un poquito. Bueno, pues ¿no? Por ser el nuevo presidente de la CONAGO. Sí, lo felicito. Pero el día de ayer, el término de el gobernador Graco como presidente y la designación de Mancera como nuevo presidente se volvió un acto de campaña en contra de López Obrador. ¿Sí? Yo vi reunido a todos los enemigos de López Obrador, vi reunido al sistema político mexicano, a una muy buena parte, gobierno federal, gobiernos estatales, vi reunidos a ellos, y vi reunidos con un solo propósito: expresar su unidad en contra de López Obrador. Eso es lo que yo vi ayer. Eso es lo que yo vi ayer. ¿Qué veo también? Bueno, pues que mi tocallito Miguel Ángel Mancera nunca dejó de estar cerca del gobierno de la República. Ahí se quedó. Ahí está. Alojado en el esquema del poder público mexicano, cuando él tuvo que haber, desde el principio de su gobierno, contrastado con el poder público federal. Contrastado. Pero no. La imagen de Mancera cerca del gobierno, que tanto dañó a Mancera, va a continuar hasta el final de los días. Eso es lo que yo vi ayer. Entonces, cada quien, pues, o sea, es lo que ocurrió ayer y es lo que yo veo. Es lo que yo veo. Los opositores tenemos que ser opositores, o parecerlo, como dijo aquí Luis Humberto, combate real o parecer, o hacer, deben ser opositores, ¿sí? No, bueno, primero gracias por darme preguntarme eso. Y la ley de seguridad interior, bueno, no, el incremento de la inseguridad en el país, ¿no? Real y tremendo, preocupante. Hoy escuché una entrevista con Ciro Gómez Leiva, perdón, ya cometí un error, nunca se nombra el programa, ¿verdad? Bueno, ahí pues, ¿eh? Sí, lo editamos, ¿verdad? ¿Sí o no? Donde, si no lo dijéramos nosotros, donde nos ponen. el secretario de Gobernación, habla de llevar a cabo nuevos convenios, ¿sí? Y le echa la culpa al Congreso.
de que no haya habido marco legal en los temas de seguridad pública. Y yo le digo a Miguel Ángel Osorio Chong que la culpa la tiene él y el gobierno de la República. Ellos que tienen controlado al Congreso, ellos que tienen controlado el proceso legislativo, son los que han impedido que en la Cámara de Diputados se discuta la reforma constitucional en materia de seguridad pública. Ellos lo tienen detenido. Ahora dice que es el Congreso. ¿Sí? Ellos tienen detenido todo. Así de simple. Yo no sé qué destino quieren tener, quieren que se dé, pero es gravísimo que se piense que con este marco legal actual y con convenios que hagan con gobiernos estatales y municipales se vayan a resolver los asuntos de inseguridad. Tema de seguridad interior es un avance muy complicado. Quieren meter al ejército con una ley inconstitucional. Cualquier ley, ya lo he repetido, en materia de seguridad interior, que le dé atribuciones al ejército y a la marina en asuntos de seguridad pública es inconstitucional. Bueno, ya en una conferencia hasta le pedí a él que leyera el artículo 21, ahí está, mira, párrafo 9, cuando dice que la seguridad pública estará a cargo de instituciones civiles. ¿Cómo le hacemos? Ya el otro de que en tiempos de paz el ejército y la marina tienen que estar en sus cuarteles, bueno, pues ya parece que eso ya es parte de un escenario, pero un escenario que no, porque pueden estar a dar la vuelta, ¿no? Pero atender asuntos de seguridad pública solamente por instituciones civiles. Hagan alguna reforma constitucional. Primero, pero que no mientan. Que se puede, no se puede. No se puede. De verdad, meter con esta ley inconstitucional que quieren aprobar al ejército y a la marina a hacer labores de investigación, de persecución, todas las que son de la naturaleza de actividades para combatir la seguridad pública, es meter al ejército en una actividad que no le corresponde, que lo sometería a un desgaste enorme, y que después lamentaríamos que eso hubiera ocurrido. Muy rápido además, porque creo que es muy importante. En los asuntos públicos, la claridad es todo. En contratesis a la confusión. O sea, la pregunta no es si sale la ley de seguridad interior o no. La pregunta es cuál es la ruta para la pacificación y para la restauración del Estado de Derecho en México. No hay una ruta. Entonces, si pensamos que nada más con leyes que no están dialogando entre ellas se va a resolver, estamos teniendo una grave confusión. Estamos enfrentando la debilidad del Estado mexicano para enfrentar grupos delincuenciales que tienen claramente, y se ha demostrado, y lo más triste es que nos lo están demostrando Estados Unidos, donde hay una corrupción política íntimamente ligada a la corrupción del crimen organizado. Y esto es lo que está definiendo. Entonces, ¿qué significa? ¿Que con la ley de seguridad interior vamos a tener menos Yarrington? ¿O vamos a tener menos Duartes? No. Entonces, lo que tenemos que tener es una ruta clara de cómo pacificar al país. Y a partir de eso, pues ya ser responsables y tomar los acuerdos que sea. Pero es absolutamente irresponsable suponer que el Congreso, del cual, dicho sea de paso, tiene la mayoría, es el responsable de una falta de agenda y además de una falta de capacidad de entablar un diálogo significante y productivo. Entonces, pues seamos serios y propongamos cuáles son las 10 acciones para garantizar la estabilidad de aquí a que acaba el sexenio, o las que sean necesarias. 50, sí, las prudentes y pertinentes. Senador, ¿diría entonces que la violencia se generó por la corrupción en los 3 ámbitos de gobierno? Esto que parece ya, como dice el senador, debilidad del Estado. Tú contesta. No hay posibilidad de que el crimen organizado tenga este tamaño sin la complicidad de los aparatos del Estado. Hay un punto de quiebre en el cual el crimen organizado
rebasó a las instituciones y eso tuvo que darse forzosamente. No hay forma de que este tamaño se haya dado sin un nivel de complejidad, de complicidad. Entonces es evidente que este tamaño de delincuencia está patrocinado en algunos casos desde el poder y no es una aseveración audaz. Están todos los procesos contra exgobernadores que se están aclarando desde Estados Unidos. ¿Pero eso es violencia? ¿Lo de También. los procesos de los gobernadores? Bueno, esta corrupción patrocinó todo esto y acabó generando en la violencia. Y Sí. esos convenios van a ser una coladera porque no son obligatorios. No, los convenios son como han sido los otros convenios llamadas a misa. A ver, es una buena pregunta, como todas. ¿Qué pasa si no cumples con el convenio? Demandan. Digo que los iban a exhibir. Si no había resultados, dijo Soria, pues vamos a exhibir. Si no han cumplido con esto, con esto, con esto. Pues más exhibidos. O sea, A ver, no creo que el A ver, presidente déjame contestar. Los convenios que hacen los gobernadores con los municipios y la federación con los gobernadores son convenios primero que tienen que tener la voluntad de las partes, ¿sí? Porque, por ejemplo, los mandos únicos que se impusieron en varios estados a través de un convenio modelo hasta aprobado por los congresos, no tenía la voluntad de muchos de los municipios. Bueno, ya lo consiguieron. Con amenazas, con todos los instrumentos que tienen los gobernadores sobre los presidentes municipales o la federación sobre los gobernadores, que es recursos públicos, se firman los convenios, ¿sí? ¿Cuáles son los instrumentos para cumplir con los convenios? La calidad, eficiencia, capacidad, profesionalismo de las policías. Esa es la reforma constitucional que mandamos. Esa es la reforma, que es un cambio al modelo policial. Tú no puedes con las policías que hoy existen, no puedes mejorar la seguridad pública del país porque no hay condiciones para hacerlo. ¿Y saben a qué se reduce mucho del problema? A los recursos con qué hacerlo. La sola homologación de salarios, porque era una de las cosas. Nosotros hicimos nuestra iniciativa y nos metimos de fondo al problema. Costaba 15 mil millones de pesos. O sea, mucho del atorón legislativo que hay hoy en el Congreso mexicano se debe a la falta de recursos públicos. El último filtro que pasa todas las leyes es el filtro de Hacienda. Yo estoy seguro, lo he dicho, no es la primera vez que lo voy a decir, que el tema de detener la reforma en Cámara de Diputados, la reforma constitucional, de la cual se derivan muchas reformas en leyes secundarias, tiene que ver con recursos públicos. Tiene que ver con recursos públicos. Entonces tenemos, sí, a un Estado rebasado. Las policías federales, estatales, municipales. Hay que involucrar al ejército. Hay que mandar al ejército al caño del prestigio que tanto... Su prestigio lo quieren mandar al caño. Lo quieren meter a un combate contra el crimen organizado que de verdad, por la fuerza de las armas, no se va a resolver. No se va a resolver. Tiene que ser atendido por otras causas, otras motivaciones, otras razones. Se convirtió en guerra, ¿no? Sí, bueno, sí. A ver, ¿qué más? Yo, Francisco, por favor. Son dos preguntas ahorita, me surge. Precisamente los nombramientos políticos de los 18 que menciona, la parte que corresponde al Sistema Nacional de Disposición, más que esté en riesgo, porque sí es preocupante, ¿no es que se están blindando pensando que en el 2018 no les va a ir bien? ¿Es la pregunta? Sí. Bueno, sí, son nombramientos transaccionales. O sea, trascienden la conclusión del plazo de este gobierno, ¿sí? O sea, no, cuando este gobierno concluya, todo se renueva, ¿no? Hay muchos cargos en otros poderes que están surgiendo ahorita que van más allá, ¿sí? Por ejemplo, el tema del fiscal general, si hay pase automático, diríamos que hay un fiscal general que terminaría cuando López Obrador dejara la presidencia. Entonces, espérate. Entonces, claro que es una forma de influir en el ejercicio de la autoridad. Es una forma de influir.
de dejar sembrados a altos funcionarios en los 3 poderes de la Unión para poder tener canonjías. Los traficantes de influencias, ¿de qué viven? De recomendaciones que hacen. Hay despachos de abogados que no litigan, solamente auspician la relación con la autoridad que va a resolver. Otro despacho litiga, pero el traficante de poder lo que hace es acompañar a la negociación última. ¿Por qué? Porque ellos están vinculados con la autoridad que va a resolver. Que cierran. Sí. ¿Qué más? Bueno, no es que no ha hablado de su participación acá con Morena en el Estado de México. Yo últimamente lo he visto muy entusiasmado en ese acompañamiento a Delfina, pero pues ese entusiasmo no refleja esa posibilidad de una elección de Estado, que estaría muy duro, ¿no?, enfrentarse a eso. Primero debo decirte que qué bueno que identificas un buen ánimo de mi parte. Y quiero decirles que tengo el espíritu fuerte en ese tema. Créanme, a lo mejor se me oye muy cursi, pero andamos con el espíritu fuerte, ¿sí? Y en el tema del Estado de México, claro que hay una elección de Estado, no va a haber, hay una elección de Estado, y vamos a enfrentar toda esa elección de Estado, y yo estoy convencido que las posibilidades de ganar son muy altas. Vengo de una reunión ahorita, ¿sí? Y donde una reunión de capacitación y de estructura, y es de a de veras el tema de Morena. La gente en Morena es de a de veras, es gente del pueblo, pero es de a de veras. Y yo estoy emocionado de tener contacto con gente de a de veras. Señor, este tipo de situaciones que ha habido en Veracruz, como es el caso de la señora Eva Cadena, ¿cómo le está pegando a Morena en el Estado? Mira, lo de Veracruz yo creo que ya no sirvió para los perversos de la política, querían que sirviera, ¿sí? El tercer video, pues lo que acredita es que la señora, como dije yo, era una pedinche, ¿sí? 4 meses de diputada ya con una historia negra de andar pidiendo dinero. No es ninguna persona cercana al licenciado López Obrador, es una Vivales, ¿sí? Y creo que la gente ya tiene perfectamente claro que no se trata de una recaudadora de López Obrador. Pero a partir de eso se han creado ya todo ese tipo de formas de desprestigiar. La fortaleza de López Obrador, que es la que quieren atacar, es la honestidad. Es la honestidad, pero no les va a salir. Y la señora Delfina tiene también otro flanco, ¿no? El 10% de descuento de la nómina. Sí, hoy lo explicó muy bien Horacio Duarte. Es un fondo de ahorro que existe en muchos lugares. Bueno, en el Senado existe un fondo de ahorro, ¿sí? Que se maneja en cuentas del Senado y que al final de la gestión, en muchos municipios, en muchas dependencias, se entrega a los que dejan parte de su salario en una cuenta para que sea guardado, ahorrado, y esas cajas de ahorro utilizan mecanismos de financiamiento, ¿sí? Lo dejó muy claro Horacio Duarte, y sin duda que son documentos que está entregando la Auditoría Superior del Estado a los panistas, los utiliza como arietes en contra de Delfina, porque pues pueden pensar que para que ellos no sean los que entreguen esa información, pero debo decirles que los años fiscales de eso que están denunciando hoy como irregularidad fueron aprobados por la Auditoría Superior del Estado. No hay ninguna observación al manejo que se hizo de ese recurso. Es parte de un dinero auditado. El traslado de esos recursos, primero la recaudación de esos recursos y después el traslado a las cuentas para que al final de la gestión de Delfina fueran entregados esos recursos a sus destinatarios, es parte de una auditoría. Nada más que
descontextualiza todo, ponlo como una información ante la gente no tiene obligada a conocer de auditorías y de todo. ¿Me explico? Entonces, son cosas que ahí están a la vista. Entonces, se vale de todo, ¿no? Están ahí, van a seguir haciendo muchas más cosas en lo que resta de la campaña. La señora, mira, las encuestas son instrumentos de campaña, ¿sí? La única que tiene una tendencia favorable constante es Delfina. En donde hay ese tipo de asuntos, hay voto oculto, porque es un nivel de presión muy alto. Si a pesar del nivel de presión alto se registra una tendencia a favor de la candidata, Delfina, desde nuestra opinión, va con 5 puntos arriba. Con 5 puntos arriba reales, ¿sí? Y de verdad, están en juego muchas cosas, Juan, muchísimas cosas. El destino de una clase política que vino, cometió enormes errores, no se transformó, sino se mantuvo con las mismas prácticas de siempre, y que la gente tiene un nivel de hartazgo hoy altísimo, que con su voto va a expresar ese rechazo. Yo los invito a votar por Delfina, a los que vivan en el Estado de México, y por López Obrador en el 2018. Gracias, senador. Oiga, hablando de tráfico de influencias, hoy Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dan a conocer que 6 empresas están viendo beneficiadas en Capufe, donde está involucrado el hermano de quien le lleva la agenda al presidente de la República para otorgar contratos de 707 millones de pesos, cuando los postores habían ofrecido 354, la mitad. Hoy se está dando a conocer esta información y usted hablaba de tráfico de influencias. Quisiera conocer su opinión. Sí, bueno, es que esta administración de este gobierno no tuvo límites. No tuvo límites, y todos en el ejercicio de la función pública que tienen encargada se vincularon con las dependencias de gobierno, que son las cajas de los negocios. Y la caja de los negocios en México, una muy importante es la SCT, ¿sí? Entonces yo no dudo que quien le lleva la agenda, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Es el delegado de Capufe en Morelos, es el hermano de quien le lleva la agenda al presidente. ¿Quién es el que lleva la agenda? Juan Carlos Ortega Reyes. No lo conozco. Entonces, el de la agenda de Enrique Peña Nieto. pues a ese nivel son los negocios. Ayer la diputada Rocío Nale da a conocer cómo la enlace legislativo de Pemex en diputados y en senadores hizo que a su esposo, que es representante de empresas que le dan servicios a Pemex, le otorgaran contratos de plataformas, contratos de 500 millones de dólares. Entonces, lo primero que dijimos es, a ver, que separen a esa servidora pública y que se haga la investigación. Todo lo mismo yo diría en este caso, que separen de su cargo al señor que le lleva la agenda a Enrique Peña Nieto, y que se haga la investigación, ¿sí? O sea, si Mexicanos Unidos contra la Corrupción está presentando pruebas, pues lo primero que tiene que hacerse es deslindar al presidente, ¿no? Y la relación tan cercana que pueda haber. Entonces, para deslindar al presidente, tienen que separar del cargo temporalmente o definitivamente al señor que le lleva la agenda, y hacer la investigación. Así se debe de responder ante un señalamiento tan fuerte, ¿no? Yo no conozco los datos y las pruebas, pero yo me pronunciaría por eso. Es una circunstancia muy grave. Pues sí. O sea, ¿viste los otros asuntos? Pues tal parece que no se salvó nada, ¿no? Nada parece que no se salvó nada, ¿sí?
los negocios, los círculos del poder, yo siempre les he dicho que el poder tiene muchos círculos. Hay un círculo político del poder, hay un círculo de negocios del poder, ¿sí? Y hay otros círculos. Son círculos del poder, ahí está. Y hay círculo político, círculo económico, círculos culturales, círculos de toda índole, y los atiende. El poder atiende todos. Esos son los infiernos de Dante. Tienen todas las preguntas. Gracias, ¿eh? Yo le quisiera hacer una pregunta, senador, sobre la violencia que se ha generado en su estado Puebla. Primero vimos que el ataque a esta familia hace 2 días en la madrugada, Híjole. con mucha hazaña, y hoy hay bloqueos, hay enfrentamientos con militares en la zona de Palmarín. Bueno, No hay un orden en esa entidad o qué está pasando. el círculo dorado, ¿cómo le llaman ahí? De los 5 o 6 municipios identificados, que es donde los huachicoleros instalan sus tomas de los ductos de Pemex, están perfectamente identificados. Algo muy preocupante es que la gente común y corriente ya se vinculó con esa actividad como forma de vida. Es lo que se está viendo en imágenes. La reacción de mujeres, niños, familias enteras para proteger a los ladrones de gasolina es algo que sorprende a todos. Pero si eso ya ocurrió, pues yo me pronunciaría por una toma con fuerza. No estoy hablando de más violencia, pero con todos los protocolos de seguridad, una toma por parte de la autoridad federal, estatal y lo que pudiera ser de municipales, ¿sí?, de ese círculo para terminar con estas circunstancias. Porque tal parece que mucho de eso puede ser solapamiento, ¿no? También. O sea, vi una imagen en un noticiero en la noche de ayer o antier, donde está el lugar donde están estacionadas las fuerzas del orden, y a 500 metros está la toma funcionando, por ejemplo, o la reacción de la gente protegiendo a los ladrones pues claro que me expreso mi preocupación y exhorto a la autoridad a detener este nivel de violencia. ¿Ha sido débil en los gobiernos del PAN en ese estado? Pues, mira, la Policía Estatal de Puebla, cuando nos metimos a estudiar lo del tema del mando mixto, la Policía Estatal es de las policías más numerosas y mejor capacitadas. Tiene o tenía en ese tiempo, con reportes que tomamos nosotros del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 3.500 integrantes. Si tú juntas 3.500 integrantes y juntas Policía Federal y juntas Ejército y Marina, claro que tomas esos 5 municipios. Claro que pones condiciones de seguridad para impedir que esto siga ocurriendo. Entonces, que tomen la decisión.